Buenos días a todas y a todos. Eh, ¿Ya la transmisión inició, Natalia? Sí, perfecto. Ya aquí haremos grabación de la sesión a partir de este momento. Ah, bueno, vale. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller de gestión de proyectos de investigación en el marco de nuestro proyecto de diplomacia científica que fue ideado por la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad y que coordino ese proyecto. Mi nombre es Camilo Cortés, profesor de la Facultad de Ingeniería, actualmente vicedecano de Investigación y Extensión. Em, y pues Natalia Martínez es la profesional que nos está ayudando en todo este proyecto y que es la que más activamente está trabajando en esta iniciativa de poner la diplomacia científica como un tema que debemos los investigadores de la universidad conocer y que si nos adentramos en ella, pues lograremos oportunidades tanto para la universidad como para nosotros mismos. El día de hoy nos acompañan dos doctoras que amablemente aceptaron eh, liderar este taller. La doctora Carolina Vizcaíno, quien trabaja en la Universidad del Bosque, y la profesora Marisol Lampreda, quien es colega de la Universidad Nacional. Entonces, antes que nada, les agradezco muchísimo su participación en este taller y por favor, Natalia, adelante con la sesión. Listo, muchas gracias, profesor Camilo. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Hicimos una invitación extensiva a personas de investigadores, docentes, estudiantes, bueno, toda la comunidad académica de la Universidad Nacional, tanto en las diferentes sedes. Y así también invitamos también a personas, a investigadores también de otras instituciones, de otras universidades, puesto que nuestro objetivo en el marco de la cooperación científica y la diplomacia científica más exactamente, pues es abrir este tipo de espacios para también interactuar con otros investigadores de otras instituciones. La idea es, por supuesto, establecer alianzas y ese es nuestro objetivo en esta importante sesión. Entonces, pues vamos a hacer un conversatorio con la doctora Marisol Lamprea, con la doctora Carolina Vizcaíno y por supuesto al final también queremos abrir un espacio para que también ustedes puedan remitirnos sus preguntas, aportes también a este importante taller. Y pues bueno, el tema principal, como ya lo mencionamos, es precisamente la gestión de proyectos de investigación. Sabemos que ese es un punto muy importante dentro del quehacer de los investigadores y precisamente por eso queremos conocer la experiencia que tanto la doctora Marisol como la doctora Carolina han tenido, también en sus aspectos como de liderazgo y también qué consejos o sugerencias también pueden surgir para también quienes están en este proceso y se han enfrentado, por supuesto, también a diferentes retos y quizás algunas dificultades también en el camino. Bueno, entonces voy a presentar inicialmente a la profesora Marisol Lamprea. Ella es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene un título de psicología otorgado por la Universidad Católica de Colombia y maestría y doctorado en psicobiología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Durante los últimos 20 años, ella ha estado realizando investigaciones sobre los efectos de las emociones en la conducta y los mecanismos neurofisiológicos que los producen. Como docente, la doctora Lamprea ha tenido a su cargo cursos de neurociencias para pregrado y posgrado y también ha dirigido trabajos de maestría y doctorado. Adicionalmente, desde el año 2003, coordina el Laboratorio de Neurociencias, dependencia adscrita al Departamento de Psicología. Es miembro fundadora del Colegio Colombiano de Neurociencias, organización en la que ha ocupado el cargo de directora ejecutiva en 2 ocasiones. Listo, perfecto. Por aquí, entonces voy a hacer la presentación de Carolina. Por ahí creo que ya estás. Perfecto.
Listo, Carolina. Muy buenos días a ti también. La doctora Carolina Vizcaíno, ella es bacterióloga con estudios de maestría en microbiología y biomedicina. Cuenta con un doctorado en biomedicina y amplia experiencia en la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. También ha liderado y participado en proyectos académicos y de investigación. En su trayectoria también ha hecho parte de la Fundación de Instituto de Monología de Colombia, el Instituto Nacional de Salud, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona y Colciencias, ahora MinCiencias. Actualmente es directora de Fomento y Gestión de Ciencia y Tecnología en la Universidad del Bosque, desde donde ha impulsado como focos estratégicos la formación, sostenibilidad, apropiación social del conocimiento, ciencia abierta y la cooperación internacional para la ciencia y tecnología. En este último foco, ella destaca por su posición de coliderazgo en la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científica de Colombia, MIDICI, en la cual participa en el comité ejecutivo y lidera el grupo de formación, apropiación social y divulgación. En esta mesa participa actualmente también MinCiencias, la Cancillería, representantes de centros de investigación, representantes de la diáspora científica y un grupo de universidades públicas y privadas del territorio nacional. Entonces, con este objetivo de abordar la diplomacia científica, en este caso desde uno de esos ámbitos del quehacer de la diplomacia, pues la gestión de proyectos de investigación. Entonces, Carolina, Marisol, les damos una cordial bienvenida y por supuesto, pues queremos empezar con una de las primeras preguntas para abrir esta mesa redonda o este conversatorio. Carolina, ¿cuál dirías que es el papel y la importancia del departamento de investigación en una institución académica? Gracias, Natalia. ¿Me estás escuchando bien? Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, agradecerles la invitación. Hemos tenido algunos inconvenientes para poder realizar esta sesión, pero me alegra mucho que se haya podido realizar incluso por esta vía. Veo bastantes conectados, entonces eso me entusiasma porque el tema de la diplomacia científica, que dentro de sus frentes está la parte de gestión de proyectos, es algo que he venido, me ha entusiasmado, me ha interesado y he venido realizando en estos últimos 2 años. Agradezco mucho también al vicedecano Camilo por la invitación y por la introducción a este conversatorio. Para responder un poquito a tu pregunta, yo creo, desde mi posición actual aquí en la Universidad del Bosque, de la importancia de un servicio de investigación, llámese un departamento, llámese vicerrectoría, etcétera. Quizás contándoles que la vicerrectoría de investigaciones aquí en la universidad tiene adscritos unos grupos que son unos institutos de investigación, al final son laboratorios de investigación. Entonces creo que es un balance entre lo que se realiza en términos de gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación y la investigación científica. Entonces, todo es tan paralelo que es importante. Digamos que los investigadores pueden realizar sus investigaciones, pero cuando las realizan en instituciones de educación superior, como esta universidad, por ejemplo, pues requieren de un servicio de investigación que ofrezca foco y que ofrezca orientación a la institución sobre qué queremos, en qué queremos resaltar para investigar cuál es la necesidad, incluso desde nuestro mismo contexto, pero también cómo vamos a optimizar los recursos. Entonces, creo que el servicio de investigación da foco, da orientación, ofrece las herramientas y los instrumentos para la gestión y, por supuesto, lleva un poco más allá la actividad del investigador y de los productos de investigación. Al final esto termina redundando en impacto, en visibilidad para la misma institución, pero en algo en lo que todavía estamos muy carentes a nivel país y es en el tema de que el investigador pueda ser artífice y partícipe también de su quehacer, de su trabajo, ¿sí? Que él mismo se pueda internacionalizar, que él mismo tenga las competencias para establecer relaciones de acuerdos, pero ahí estamos nosotros desde la gestión en los servicios de investigación acompañándolos. Y con base en lo que has preguntado respecto a los laboratorios, son sin duda los nichos de gestión de conocimiento. Entonces, si no existieran, no tendríamos los productos de investigación que tenemos y no tendríamos esos espacios para formar recurso humano de calidad, ¿sí? Porque ya hoy en día no se concibe el estudiante que está en un proceso de pregrado o en un programa de posgrado sin que esté vinculado a la investigación, porque eso ofrece pensamiento crítico, ofrece digamos que una plataforma para lanzarse y obtener mejores resultados incluso en sus campos laborales. Gracias, Carolina, por tu respuesta. Y como tú lo mencionas, precisamente de eso se trata. La diplomacia también tiene un objetivo de pues poder establecer como una reputación de una institución
para que pueda ser interesante también para cooperar con otras y pues por supuesto la investigación hace parte de ese eje. Listo. Profesora Marisol, ¿cómo concibes tú también la importancia de un departamento de investigación, en este caso de laboratorios? ¿Cuál es la importancia o trascendencia que tiene en el marco de lo que explicaba Carolina, los laboratorios? Creo que estás en silencio. Ya te habilito. Disculpa, aquí que hubo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí ya puedes abrir. Sí, ok, gracias. Gracias. Primero, pues agradecer, igual que Carolina, la invitación y la presentación que hicieron. Yo aquí estoy fungiendo como investigadora raza, contando mi experiencia y cómo ha sido mi trayectoria en este campo de los proyectos de investigación. Coincido completamente con Carolina, las vicerrectorías, las vicedecanaturas e inclusive las direcciones de investigación, en el caso de la sede de Bogotá que pasa en la Universidad Nacional, son fundamentales para nosotros los investigadores. Digamos, el lugar en donde convergen las necesidades de los investigadores con las oportunidades de investigación que se presentan tanto dentro como fuera de las universidades. Ustedes imaginarán que la Universidad Nacional es una entidad tan grande, es una institución tan grande que requiere realmente de este tipo de apoyo. Si no, los investigadores simplemente nos perderíamos en medio del manejo gigante que tiene esta universidad. Por eso tenemos, digamos, ese apoyo a diferentes niveles, ¿no? Vicerrectoría, dirección de investigaciones en cada sede, en el caso de la sede de Bogotá, la DIEP, y cada facultad, algunas la tienen, otras no la tienen. Una vicedecanatura específica para investigación, que también combina actividades de extensión, que es un tema del cual, digamos, no se hablará, creo, el día de hoy, pero que tiene una relación muy importante con la investigación también. De todas maneras, recordemos que la idea es proyectar lo que la universidad hace a la comunidad y a las necesidades que tiene el país. Entonces, esta vicerrectoría, esta división de investigaciones y estas vicedecanaturas son fundamentales para que nosotros podamos, como lo decía Carolina, orientar nuestro trabajo. No las líneas de investigación, por supuesto, esas son muy autónomas y afortunadamente en universidades como la Nacional hay un respeto absoluto, esa ha sido mi experiencia personal, por las preguntas de investigación. No hay una dirección sobre lo que deberíamos o no investigar, pero sí hay un acompañamiento y por supuesto también un apoyo financiero importante, sobre todo para los proyectos que están o las líneas de investigación que están iniciando. Es difícil cuando un investigador acaba de llegar con su doctorado, por ejemplo, arrancar pidiendo un proyecto a MinCiencias o una convocatoria internacional. Algunos lo hacen, pero en realidad los primeros proyectos con los que arranca una línea, pues vienen directamente con financiación de la universidad y eso me parece que también es una función importante que cumplen esas instancias de las que preguntaste, Natalia, hace un momento. Exactamente, sí, y es muy importante destacar esa labor que cumplen estas entidades porque a veces se pudiera dar por sentado que la universidad solo debería dedicarse a ciertas cosas y no a tener estas entidades que como tal son gestoras pues precisamente de que haya ese soporte para la investigación. Bien, ahora quisiera preguntarles desde su rol, desde los respectivos cargos que ustedes ocupan, ¿qué estrategias implementan para fomentar más este tipo pues, de fortalecer la investigación, también fortalecer la investigación interdisciplinaria y la cooperación científica internacional? Entonces, me gustaría preguntarle primero a Carolina. Si te puedes, o también creo que se volvió a silenciar el tuyo, ya te lo activo, discúlpame. Es que para que podamos tener una transmisión lo hicimos así. ¿Ya puedes activarlo o todavía no? Listo. Perfecto. Ah, gracias. Quisiera retomar esta línea de la que ha estado hablando la doctora Marisol, que es bastante conveniente y es la orientación que pueden proporcionar estos servicios de investigación. Nosotros, por ejemplo, actualmente contamos con una política este año actualizada para transformar la investigación creación, que hace también parte de nuestros procesos, la innovación científica y la transferencia tecnológica. Entonces, yo creo que esa política ya nos da una ruta y pues, todas las instituciones en realidad lo realizan para orientar la investigación institucional y en este caso, para nosotros el foco es la investigación pluridisciplinar. Entonces, a través de esa política vamos orientando y lo vamos enlazando a instrumentos como las herramientas de financiación interna. Contamos con un plan de convocatorias
Ese plan le permite a los investigadores, sobre todo aquellos para los cuales no ha sido tan sencillo aplicar una convocatoria externa, bien sea nacional o internacional, porque en todas las universidades también hay unos niveles de madurez de los grupos de investigación, pero estas convocatorias les permiten también a esos grupos emergentes lograr alguna financiación y poder llevar a cabo o concretar una idea y una propuesta de investigación con una evaluación como ocurre en cualquier agencia financiadora. Entonces, se convierte al final en un mecanismo de fortalecer capacidades, de formar, pero también de ofrecer financiación para que sí o sí exista la unión entre diversas disciplinas. Digamos que nuestra meta es que al 2027 todos nuestros proyectos de investigación sean realizados con un foco pluridisciplinar. Y pues esto está completamente alineado con lo que ocurre a nivel mundial y ya hoy no se concibe, casi que no se concibe, porque hay casos muy, muy específicos, pero casi que no se concibe una investigación o la resolución de una pregunta de investigación que venga desde una única disciplina. Ya se sabe que tienen que empezar a cohesionarse y a actuar diversas disciplinas para llegar a un resultado más integrado y que tenga mayor impacto social, porque al final es eso, o sea, hagamos investigaciones, financiemos, saquemos las universidades públicas y privadas dinero para financiar con recursos de matrículas investigaciones que al final sí lleguen a donde tengan que llegar. Entonces, ese es el gran reto. Y por otro lado, pues yo creo que estos espacios como el que ustedes organizan, que me parece súper valioso, para tocar los diferentes frentes de diplomacia científica, llaman a la investigación pluridisciplinar. ¿Sí? La diplomacia científica llama a que haya una cooperación y a fortalecer capacidades de los investigadores para resolución de retos globales. Entonces, los retos globales ya no son de una o dos naciones, los retos globales ya no son de una problemática que atiende y que puede resolver un único investigador. Entonces, para poder llegar a resolver retos transfronterizos, pues tenemos que también empezar a romper las fronteras entre las instituciones, entre las disciplinas, entre las áreas de investigación, los investigadores y de relaciones internacionales, direcciones de relacionamiento exterior, etcétera, para lograr soluciones más mancomunadas. Eso es más o menos lo que como lo vemos desde aquí, aplicando por supuesto, diplomacia científica con divulgación científica, con apropiación social del conocimiento. Digamos que las estrategias tampoco van solas, también tienen que ir articuladas. Por supuesto, y es muy importante lo que tú mencionas, que de eso se trata y el objetivo, digamos, que tenemos también con este proyecto es eso, abrir espacios para romper ese tipo de fronteras que a veces pudieran haber entre instituciones, que a veces se pudiera ver una universidad junto con otra como rivales y realmente de esto se trata más bien es de buscar puentes, de construir puentes para precisamente abordar esos desafíos globales que, como mencionaba Carolina, ya no son de una sola disciplina. Entonces, si hablamos del calentamiento global, no se puede abordar solamente desde un ámbito como la ciencia, sino que también, por ejemplo, las ciencias humanas, sociales, la medicina tienen mucho que aportar también desde esos diferentes campos, incluso hasta algunas áreas del conocimiento que tal vez uno no pensaría que tienen una conexión, siempre la van a tener. Entonces siempre es muy importante poner esas disciplinas en diálogo y sobre todo desde las instituciones. Profesora Marisol, también quisiera hacerle la misma pregunta. En su caso ha hecho diferentes, digamos que investigaciones, tanto en las neurociencias, en psicología, también. Pues quisiera que nos explicara un poco desde su experiencia cómo ha sido ese proceso también con sus estudiantes y qué estrategias tiene para ese fin. Bueno, como dije al comienzo, yo no estoy, digamos, en este momento en ninguna función administrativa, entonces me siento en absoluta libertad de contarles que la relación con otros grupos de investigación ha sido uno de los desafíos más complicados que hemos tenido en mi grupo de investigación. Como mencionaba, desde el 2003 que soy vinculada a la universidad, tengo o participo en en grupos muy activos de investigación y en el laboratorio que se creó en el Departamento de Psicología. Y ese es el desafío más grande. Mira que ni siquiera estamos hablando de un desafío financiero, no estamos hablando de un desafío por bueno, muchas dificultades que puedan presentarse en el desarrollo de la investigación, sino específicamente en esa unión, esa posibilidad de generar proyectos conjuntos, incluso con investigadores dentro de la misma universidad. ¿Mm? Es muy complicado poder conversar con otros investigadores y llegar a puntos en común. Es decir, podemos hacerlo y lo hacemos todo el tiempo, nos reunimos, vamos a congresos, coincidimos en muchos puntos, pero concretar proyectos conjuntos de investigación es la cosa más difícil que he tenido que enfrentar en esos últimos 20 años de trabajo, 25 años casi ya de trabajo. Ni qué decir fuera de la universidad.
porque cuando hablamos de instituciones diferentes a la Universidad Nacional, empiezan a jugar factores diferentes a los puramente académicos y empiezan a jugar factores más bien de tipo institucional, ¿no? Algunas universidades no son muy dadas al trabajo con otras y mucho menos si esas universidades son privadas versus públicas, porque hay una suerte de preocupación sobre cuáles son los alcances de esa investigación y cuáles son los réditos, no necesariamente económicos, pero sí por lo menos científicos, y cómo, bajo qué figura van a quedar en relación a cada universidad. Entonces, esto es un tema que a mí me parece que las instancias de investigación de las que hablábamos en la primera pregunta tendrían que trabajar un poco más en cómo no solamente decirle al investigador, es importante que usted haga trabajo conjunto, yo ya lo sé. Es importante que usted converse con sus pares dentro del país y fuera del país, eso también lo sé, lo sabemos todos los que hacemos investigación, pero de alguna manera que se generen esos espacios para no solamente coincidir con temas de investigación, sino desarrollar propiamente, volver eso una pregunta concreta de investigación, incluso si es necesario con un apoyo financiero específico. Yo recuerdo que la universidad ha lanzado convocatorias muy interesantes en las cuales es necesario, es mandatorio, el trabajo con más de un grupo de investigación y más de una facultad, por ejemplo. Pero cuando uno intenta acceder a esos recursos, se encuentra con que no tiene las herramientas para buscar su par en la otra facultad en donde, digamos, debería o podría estar el compañero. Entonces, digamos que es sumamente importante y es tan importante que necesita una aproximación particular este tema de trabajo interdisciplinario dentro de una universidad como la Nacional. Inicialmente debería hacerse porque es suficientemente grande como para que tengamos relación con todas las áreas de investigación que mencionabas hace un momento, Natalia, incluso aquellas que, como tú dices, no parece que tuvieran mucho que ver, pero también con otras instituciones, por supuesto, dentro y fuera del país. Gracias, Marisol. Y pues precisamente de eso se trata. En el marco de este proyecto nos hemos dado cuenta que a veces dentro de la misma universidad como la Nacional en sus diferentes sedes es difícil a veces mismo como lograr ese tipo de cooperaciones, como que a veces es difícil entrar en un diálogo a la vez de que es como tan grande, es un universo, ¿no? Pues también a la final no es tan fácil como poderse encontrar. Quisiera unirla con otra pregunta y es, ¿qué consideran ustedes que deberían hacer entonces las instituciones? ¿Deberían crearse redes, que las plataformas de investigadores fueran mucho más fáciles, crear espacios? Porque a veces, como decía la profesora Marisol, a veces solamente se reúne, o sea, se buscan estrategias cuando hay una convocatoria que así lo estipula. Pero ¿qué consideran ustedes que se debería hacer? ¿Una plataforma, eventos? De qué manera creen ustedes que es más fácil como poner estos diferentes grupos de investigación de diferentes áreas como en contacto? No sé, Carolina, si tienes alguna aporte sobre ese tema. Creo que ya te estoy habilitando el micrófono nuevamente. Listo. Gracias, Natalia. Sí, yo creo que es muy interesante lo que acaba de comentar Marisol, y es el tema de que también el investigador pueda salir un poquito de la caja, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con que hay investigadores muy diversos, ¿sí? Hay investigadores que son más de épocas en donde la investigación era única, yo no salía del laboratorio, no, por favor no me pongan a conversar con nadie más, tengo que sacar esto, escribir los papers, etcétera. Y ya todo va avanzando, sí, y uno se va dando cuenta que va requiriendo de muchos más, ¿sí? Para lograr sumar. Entonces yo creo que aquí el tema es establecer cultura, y la cultura es gradual. Entonces no hay una varita mágica que me diga, si yo hago una plataforma voy a garantizar que exista investigación pluridisciplinar, que los investigadores empiecen a hablar. Y esto ocurre no solamente en una universidad tan grande como la Universidad Nacional. Nosotros somos una universidad más pequeña, pero el reto es el mismo, ¿sí? Los desafíos son los mismos. Y las metas a las que queremos llegar seguramente a nivel ya de narrativa es la misma, ¿sí? Más allá de los números. Entonces yo creo que es la suma de muchas cosas, es la suma de qué bueno que no pensáramos que a nivel país Ministerio de Ciencia nos tiene que dar todo, ¿sí? Qué bueno sería que nosotros mismos como instituciones ya empezáramos a pensar en equipos, ¿sí? Esto que están haciendo ustedes hoy es una estrategia que suma.
a que ya no somos universidades públicas, somos universidades privadas, no nos habla, al contrario, tenemos mucho para hacer en conjunto y para compartir, porque también las capacidades son también diversas, entonces hay gente muy experimentada que va jalonando equipos o grupos más pequeños también con muchas capacidades, pero no con las mismas oportunidades. Entonces yo creo que es uno gradual, es un tema de cultura, es un tema de insistir y persistir y es un tema de ideas, ¿sí? Yo pienso en una plataforma, pienso en eventos, pienso en conversatorios, pienso en talleres, pienso en espacios de co-creación, estoy pensando en lanzamiento de convocatorias conjuntas, que ya no sean solamente de una institución, sino si vamos a atender a retos que van más allá de mis muros, pues podría pensar en que deberíamos unirnos como instituciones a cofinanciar ideas que tengan un impacto específico, que yo pueda medir ese impacto a lo largo del tiempo, que definitivamente sí incluya la investigación de diversas disciplinas, exponer casos de éxito, de experiencias exitosas, ¿sí? Experiencias muy exitosas a nivel, por ejemplo, salud, cómo logré llegar a un territorio con una problemática particular en un grupo específico, por ejemplo, de niños, y cómo se logró incluir ahí no solamente el médico, sino también un psicólogo, sino también un diseñador industrial para ayudar a diseñar un dispositivo, un ingeniero electrónico, uno de sistemas porque voy a manejar bases de datos, acompañamiento a los niños por X o Y, temas de inclusión, o sea, es que es un mundo, un abanico de cosas que se van acoplando como en un mosaico y terminan en un resultado. Entonces yo creo que ya es hora de que empecemos a identificar pequeños casos de éxito para mirar victorias tempranas para compartir. Gracias, Carolina. Y sí, precisamente eso se une con otra necesidad muy grande y es de inspirar pues también a las nuevas generaciones a precisamente incursionar en este campo de la investigación, porque a veces se da por sentado que un estudiante de pregrado ya va a entrar en el campus de investigación y no necesariamente es así. Podría simplemente ingresar a la industria, a otros, al sector privado. Por eso quisiera preguntarles cómo, digamos que precisamente impulsar la investigación ya desde pregrado, esa experiencia de querer, por ejemplo, trascender, no solamente, pues digamos que terminar como esa carrera como formación de vida, sino impulsar esa curiosidad también para abrirse hacia otros campos. Profesora Marisol. Pues digamos, hay disciplinas en las que casi que naturalmente la investigación viene ahí. Un caso, por curioso que parezca para algunos asistentes, es la psicología. La psicología es una disciplina científica en primer lugar y también tiene campos múltiples de aplicación profesional. Lo que pasa es que se llama igual. A diferencia de la ingeniería y la física, por ejemplo, que sí tienen denominaciones distintas, psicología tiene el mismo nombre, tanto la aplicación en contextos aplicados o necesarios en la sociedad como la disciplina científica básica. Entonces, digamos que hay disciplinas, como les digo, en las cuales es natural que desde el comienzo la formación tenga ese perfil de investigación y los estudiantes vean en la investigación una forma de vida, un desarrollo profesional. Pero hay otras en las cuales no es tan evidente y en las cuales es necesario incluir algunos contenidos dentro de los mismos programas de formación que les den esas posibilidades. Por ejemplo, estoy pensando en este momento en las ciencias de la salud, en enfermería. En la nacional, la enfermería es una de las un área de altísimo desarrollo científico, altísimo desarrollo de investigación, pero no siempre nosotros vemos enfermeras o enfermeros vinculados a los proyectos de investigación en otras facultades, en otros programas o en otras áreas de la misma universidad, a pesar de que tienen un conocimiento que es fundamental en muchas áreas. Para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil entrar en contacto con el personal médico, ya hablando, digamos, en el caso de neurociencias, por ejemplo, con psiquiatría o con neurocirugía, a pesar de que yo hago investigación en la cual registro la actividad eléctrica cerebral periférica, evidentemente no soy médico ni neurocirujano, entonces no hago cirugías, pero sí se puede registrar de manera periférica. Hay una línea de investigación que conecta directamente con esto, que es justamente el trabajo que se hace con los electrodos intracerebrales, por ejemplo. Pero esto necesita la combinación con una profesional que sí haga este tipo de intervenciones, en este caso los neurocirujanos. Esa conversación es muy difícil.
Y en buena medida me parece a mí que se da porque ellos no tienen una formación, o por lo menos no ven en la investigación o a pesar de que son, por supuesto, profundamente formados en ciencias, no necesariamente, por lo menos en Colombia, les dan esta posibilidad de también hacer investigación en su misma formación médica. Obviamente es una formación tan compleja que meter más materias sería muy complicado, pero claramente mostrar que se puede hacer lo que se hace en la Facultad de Medicina, que se hace muchísima investigación, también nos daría una posibilidad de pensar no solo en la investigación de cada una de sus áreas, en este caso, por ejemplo, en la medicina, sino sobre todo la investigación con otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, creo que desde la formación misma de pregrado se tiene que fortalecer, sobre todo, repito, en aquellas áreas en las cuales no es obvio, no es evidente esa posibilidad de dedicarse profesionalmente a la investigación. Sí, gracias, gracias Marisol por tu aporte. Y también creo que eso va muy conectado con un área que mencionó Carolina en su intervención anteriormente y tiene que ver con esa divulgación del conocimiento, porque digamos que el tema por el cual tal vez para algunos, en mi caso fue mi experiencia en un pregrado, no resulta tan atractivo también participar en la investigación, es porque a veces se piensa que está solamente limitado a un artículo, a publicar un artículo. Entonces, de pronto para algunos es como, no, pues digamos que para ese tema de redactar, de encerrarme como a escribir algo así, resulta tal vez un poco aburrido, pero realmente cuando uno mira realmente la investigación y por supuesto los aportes no son solamente en el campo de escribir, de redacción académica, ese tipo de cosas, sino que también se pueden hacer cosas muy interesantes, entendiendo que la investigación pues tiene un efecto en la sociedad. Carolina, quisiera hacerte también la misma pregunta sobre cómo impulsar esto desde pregrado, desde diferentes áreas y también cómo lo ves tú desde el área de la apropiación social del conocimiento, cómo esas mismas áreas pueden apoyar esa cultura que tú mencionabas hace un momento de esa cultura científica dentro de las instituciones. Pues yo creo que es un trabajo que viene desde cuando están más pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazamos esa cadena de vocación científica desde el pregrado hasta un joven investigador, un investigador que hace maestría, doctorado, etcétera? Así, o sea, que el gusto por la investigación debe ser tan natural que ellos mismos quieran seguir avanzando en esa cadena. Entonces yo creo que viene desde el pregrado y desde el pregrado yo creo que las instituciones también tienen el potencial y la responsabilidad de orientar a los estudiantes. Sí, digamos que unas universidades tenemos o tienen más semilleros de investigación que otros, pero yo todavía creo que la estrategia de los semilleros de investigación es muy valiosa, ¿sí? Porque al final el ideal y la esencia de esos semilleros es que los estudiantes generen una idea acompañados por un docente en donde han estado con ese docente un semestre o 2 semestres y les ha ido gustando la investigación que hace ese docente, pero pueden generar una idea que puede acoplarse o no al grupo de investigación o a la línea de investigación de ese profesor, pero que al final se puede ir moldeando de tal manera que pueda ser una idea concretable, que puedan realizar. Es que yo creo que el investigador cuando es junior, cuando es pequeño, se vincula a la investigación cuando ve que está dando fruto, cuando se siente también reconocido, cuando ve que puede participar en una convocatoria para semilleros de investigación y que va a tener algo de recursos monetarios para realizar su metodología, para poder llegar a esa respuesta. Entonces, yo creo que es empoderar un poquito a los estudiantes, cambiar esa idea de que la investigación es ese ladrillo en el que están pegados, en que tengo que leer no sé qué, tengo que producir X, Y, Z, que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, no sé, a veces satura y las generaciones de hoy son muy distintas a como éramos nosotros en el pasado. Entonces, ya hay que ir respondiéndoles también a ellos en sus mismos términos, ir enamorándolos, al final hay que vincularlos, pero desde ese enamoramiento, desde esas etapas como ocurre en una pareja, en donde tienes ganas de hacer, tienes el gusto, no estás obligado, es algo voluntario. Entonces, así de natural debe funcionar la investigación para esas pequeñas mentes que ojalá crezcan y se vinculen hasta llegar a etapas de doctorado y de contratos postdoctorales, ojalá, pero yo creo que es un tema de empoderamiento y de desarrollo de mentes críticas en ellos, pero de otra manera. Ya así como ya no solamente contamos la investigación a través de un paper en un congreso, y ahora la contamos con otros contenidos, con otros lenguajes, porque queremos llegar a otros públicos, lo mismo debemos hacer
para lograr que esos estudiantes se enamoren más a la investigación y que ojalá, como lo comentaba la profesora Marisol, cuando hay preguntas tan específicas, por ejemplo, en este tema de neurociencias, exista ese talento humano entrenado no solamente en su disciplina, sino en esas competencias adicionales que trae consigo la investigación. Excelente. Y sí, fíjate que precisamente como en el marco de eso que tú mencionas, junto en este proyecto de diplomacia científica, junto con el profesor Camilo Cortés, hemos visto la importancia y tenemos organizado una serie de actividades para promover lo que se llaman influenciadores científicos. Hemos visto que en otros países ese ha sido un fenómeno nuevo, y digamos que ha traído nuevas generaciones, porque como explicabas tú, Carolina, pues ya las nuevas generaciones se desenvuelven a través de las redes sociales, a través de otros espacios donde puedan visibilizar la ciencia, ya no como en un contenido, como un ladrillo, como tú dices, sino ya desde otras perspectivas. Entonces, qué importante que también las universidades también le apuesten a eso, a encontrar otras formas de transmitir la ciencia, de no pensar que tal vez solo por el hecho de que un científico se vuelva influencer ya pierde su categoría, como su estatus académico, porque en realidad lo que hace es ganar mucho terreno para inspirar nuevas generaciones, incluso para que su propio producto investigativo sea más tenido en cuenta. Entonces, qué importante también pues poder aprovechar esos otros espacios en los que ahorita se está desenvolviendo la investigación, que ya no es solamente en el campo del laboratorio, sino que ya también como parte de la diplomacia científica incluso puedan llegar a toma de decisiones de políticas públicas, entre otros aspectos de gobierno. Bueno, otra de las preguntas, ya hemos hablado de varios desafíos. Bueno, entre estos, este es un gran desafío, digamos que para los investigadores, pero ¿qué otros desafíos consideran ustedes que enfrentan los investigadores en Colombia, además de los que ya mencionamos como de ese trabajo en equipo, de la falta tal vez de coordinar el talento humano existente? ¿Dirían ustedes que hay otros desafíos, además pues del presupuestal, que creo que es uno de los principales desafíos? Y cómo consideran ustedes que se pueden ir rompiendo como, o buscando caminos más bien, porque algunos desafíos es más bien como buscar otras rutas? Profesora Marisol, ¿te gustaría comentarnos? Estaba justamente pensando en eso. Recursos sí hay, curiosamente. En este momento, por ejemplo, está abierta la convocatoria de salud. Tuvimos la oportunidad a través del Colegio Colombiano de Neurociencias de reunirnos con la persona que está encargada de esto en el ministerio, y nos hablaba de una apuesta muy interesante, me parece a mí, y es hacer apoyos, menor cantidad de apoyos, pero por una mayor cantidad de dinero, en el sentido de que la plata nunca alcanza. Entonces, ok, vamos a hacer más grande este proyecto, este apoyo para que se puedan hacer más cosas. El problema es que las más cosas que ellos quieren hacer requieren necesariamente un equipo multidisciplinario muy bien aceitado, que es algo que le comentábamos a él, no es algo que todas las instituciones tengan. Y para lo cual MinCiencias tampoco está haciendo una labor como de la que estamos hablando en este momento de diplomacia científica, justamente. Ellos dicen, ok, ustedes tienen que tener una IPS vinculada, la comunidad, ustedes saben el enfoque que tiene ese gobierno, digamos, va más hacia involucrar los saberes, involucrar las comunidades y bueno, este tipo de cosas que seguramente los que han leído las convocatorias lo tienen claro. Pero hacer eso, llegar allá, no es fácil, a menos que tú tengas una previa experiencia con alguna de esas comunidades y como ya lo hemos dicho y Carolina lo mencionó hace un momento, los investigadores clásicos, los más viejitos como yo, solemos estar mucho en el laboratorio y muy poco en terreno. Entonces, hacer ese vínculo genera, siquiera estoy hablando del vínculo personal, digamos, es que no lo conozco, no sé quién es el señor que está allá o la señora que está allá con quien yo podría hablar y podríamos establecer ese tipo de vínculo para presentar una propuesta al ministerio. Entonces, los desafíos no son económicos en el sentido de que no hay plata, porque, como les digo, esta persona nos hablaba de entre 5.000 y 8.000 millones de pesos por proyecto, que pues para mí eso es una cosa exorbitante. Yo sé que hay proyectos mucho más grandes que esos, pero pues para lo que habitualmente manejo, que son 500, 300 millones, pues eso por supuesto es exorbitante. Pero repito, para acceder a ese recurso se necesita esa infraestructura, ese conocimiento de los diferentes actores que son además obligatorios. Tienen que serlo y está bien, obligatorios para la convocatoria.
Entonces, ese es un desafío fundamental. La Universidad Nacional, por ejemplo, podría presentarse a varias de estas estrategias también. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad también a través del Colegio Colombiano y la Neurodiáspora, que es un grupo de investigadores en neurociencias que está fuera del país. Nos reunimos con personas del NIH, un colombiano está allí justamente haciendo labores de gestor, y él nos estaba como dando tips de cómo aplicar. Y el primer punto, digamos, la primera sugerencia es, tiene que tener un par allá. Listo, chévere. ¿Dónde está el par? Yo conozco mucha gente en los congresos, muchísima gente me la presenta, nos tomamos un cóctel, echamos carreta, decimos que nos encanta el mismo tema, pero hasta ahí llega. ¿Quién hace esa labor de sentarnos? Ni siquiera estoy hablando de estrategias más elaboradas como las que proponía Natalia hace un momento, sino quién me sienta a mí a tomarme un café virtual, porque afortunadamente tenemos ahora esas estrategias con ese posible par con el que podríamos presentar el proyecto a cualquiera de las convocatorias del NIH. Entonces, digamos, estamos en ese limbo en el que no sabemos que tenemos que hacerlo, pero no sabemos cómo. Me parece que ese es la principal desafío que enfrentan en este momento los investigadores las instancias de investigación en cada universidad. Es cómo volver una realidad esta necesidad de trabajar de manera conjunta dentro y fuera de la institución y dentro y fuera incluso del país. Gracias, Marisol. Es cierto, realmente el problema va un poco más de fondo. Carolina. De nuevo, ya. Eh, yo creo que este punto es clave y yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora a nivel país, con esos esfuerzos desde la MIDICI, desde la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científica de Colombia, busca precisamente eso, que se empiezan a generar esas competencias, uno, y acompañamientos al investigador para fortalecer esa relación diplomática que al final permita que las decisiones del país no se basen en decisiones tomadas a dedo, en una conversación sin sustento, sino que se basen en ese conocimiento generado por los investigadores, sustentado en producción de alta calidad y alta relevancia. Entonces, creo que esto que se está empezando a hacer y que estamos muchos poniendo tanto esfuerzo, creo que va a dar frutos en ese sentido. Creo que otro desafío grande, y me voy a referir a tres, y tiene que ver con la burocracia. ¿Sí? Ya hay burocracia en el país y las mismas instituciones nos estamos poniendo a cuestas una burocracia intrainstitucional que es impresionante. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya empieza a ver proyectos financiados por Comisión de Europea, por NIH incluso, u otras agencias financiadoras a nivel internacional, se da cuenta que la metodología que utilizan para que todo fluya a nivel administrativo es muy diferente, es muy práctica. Entonces, ojalá que empezáramos ya a revisar, incluso pudiéramos hacer entre universidades amigas estas mesas técnicas para comparar nuestros procesos y procedimientos y lograr tener rutas más expeditas y más tranquilas, más prácticas para todos, para que permita fluir, porque ¿cómo pienso yo poder asociarme con el sector productivo para que me financie o que los pueda tener como aliados si los tiempos son tan distintos? Ellos funcionan con otra mecánica, tienen otra idea muy rápida y nosotros somos más lentos, pero debemos ir hacia eso. No va a haber un cambio si no empezamos a hacer cambios desde las mismas instituciones. Y en este sentido lo conecto con otro desafío y es poder garantizar que los investigadores para los cuales presupuestalmente se les reserva un recurso para sus horas, para asignarles a esa dedicación a las actividades de investigación, se mantengan, ¿sí? Porque lo vemos a nivel país, incluso a nivel Latinoamérica, hay mucha fluctuación de la planta docente de las instituciones y del staff de investigadores, porque muchas tienen staff específico, y es, hoy me presento un proyecto de investigación, pero en un año ya no voy a estar porque no tengo esa garantía. Pero la idea de ese proyecto es de ese investigador, la garantía de que los aliados permanezcan es de ese investigador, porque ese es otro reto. ¿Cómo hago? Me presento ahora y puedo quizás contactar a 7.000 aliados, pero ¿cómo hago que se mantengan en el transcurso del proyecto si hoy en día nos están pidiendo alianzas forzadas muy fuertes, que son fuertes de conseguir y fuertes de mantener? Entonces creo que en la seguridad de un docente o un investigador en llevar de inicio a fin su proyecto es muy relevante también por temas de curvas de aprendizaje y porque no todos tienen las competencias y los roles para gestionar un proyecto de inicio a fin. Eso la profesora Marisol lo sabe perfectamente, requiere de tiempo, requiere de compromiso y requiere de habilidad. Y por último me gustaría cerrar con un tema ya a nivel país, que es un tema de gobernanza.
Es muy difícil que un investigador y un servicio de investigación pueda realizar su trabajo si no existe articulación entre las instituciones del gobierno. Si una institución lanza una convocatoria, pero por debajo hay ciertos permisos que no fueron hablados o concretados con otros ministerios o con otras instancias y sigue siendo como una especie de pantalla nublada para el investigador y se enfrenta con eso cuando ya tiene que firmar un contrato, pero no es posible porque no ha contado con esas licencias o esos permisos de manera anticipada. Entonces creo que es un tema de gobernanza institucional de país, de articulación y de comunicación. Exacto. Y lo que tú mencionas, Carolina, es que realmente la diplomacia científica encontramos es una ayuda para precisamente lograr hablar con esas instituciones que de alguna manera no el sector político esté tan lejos del sector ciencia y que también los investigadores puedan saber cómo dirigirse a esas instituciones, porque hasta el momento es como una zona gris pensar en que un investigador pueda acercarse a Cancillería, al Ministerio de Ciencias, al Ministerio de Salud o de su área de conocimiento. Hasta el momento es como que están muy sueltas esas vías y no hay como un puente, ¿no? Como que desde la institución, desde la universidad se sepa listo cómo contactar a personas del sector político y que a su vez el personal del sector político pueda también acceder a la ciencia para asesoría científica, para consejerías, para que digamos que haya un puente, un camino fácil de acceder hasta el momento, pues como que ese camino todavía no se ha construido. Pero como mencionaba Carolina, pues el objetivo de la diplomacia científica es poco a poco ir añadiendo esos ladrillos para que se puedan ir abriendo esas vías de comunicación, que igual son lo que permiten que, por ejemplo, otros países que son pioneros en investigación, pues puedan, digamos que, estar en ese lugar, que digamos que, roto esos muros divisorios y ya, pues, digamos que pueden comunicarse fácilmente en ese sentido. Digamos que otro tema también importante, ya hablamos un poco del sector político, también tiene que ver con el sector privado. No sé si ustedes han tenido la experiencia de trabajar en investigación con sector privado, sector político. ¿Cuál ha sido, digamos que esa experiencia desde sus instituciones y también cómo digamos que poder asociar más también esa financiación que también tienen incluso algunas instituciones del sector privado para también lo que está haciendo la universidad? Entonces, profesora Marisol. No, no he tenido la oportunidad y eso es un síntoma muy negativo. Porque si llevo 20 años trabajando en investigación científica básica con preguntas de investigación que están relacionadas con múltiples temas en la educación, bueno, en la industria, en cualquier cosa, y no lo he hecho, es porque no tengo las herramientas para hacerlo. Yo creo que es fundamental romper un poco la narrativa que manejamos en algunas instituciones en el sentido de, digamos que toda relación con el sector privado puede ser potencialmente dañino para la universidad y para nosotros como investigadores. Es cierto que hay que aprender un lenguaje diferente de comunicación y tener muy claros los puntos en los que uno puede ceder y en los que no. Yo no he participado directamente, pero he conocido un par de experiencias en las cuales fue un poco difícil al comienzo que la institución o la empresa privada más bien entendiera los alcances de las investigaciones y cómo una investigación no le va a resolver el problema de su empresa en un año, porque eso no existe, y tampoco le va a decir lo que usted quiere escuchar, que también es otro problema serio que tienen algunas empresas y algunas, sobre todo, que hacen aplicación o quieren hacer aplicación de conocimiento, pero entonces la idea es que cuadre todo como ellos lo tienen en su cabeza y no como realmente es, y la ciencia, como sabemos, funciona como ella quiere, o más bien, el mundo funciona como quiere y no como nosotros queremos. Entonces, partiendo de esa base y del respeto total por los preceptos de la investigación científica, sí es posible hacer algunas alianzas muy interesantes con el sector privado. Lamentablemente, en la nacional no conozco, no he visto nunca una iniciativa que quiera fomentar este tipo de relación y digamos, de manera personal tampoco la he intentado con este tipo de instituciones. Ujú. Gracias, Marisol. Y Carolina, cuéntanos cuál ha sido la experiencia desde la Universidad del Bosque. Claro que sí. Eh,
no son, o sea, si lo hablamos en términos de porcentajes, y tengo un pastel, no puedo decir que el 100% o el 80% de proyectos se han realizado con el sector productivo, pero sí estamos empezando a hacer una tarea de al final articular la cuádruple hélice y conseguir esos aliados. No es sencillo, por lo que acabé de mencionar, y es que los tiempos no son los mismos al de la institución de educación superior. Ellos van en otro tiempo y quieren las cosas más rápidas. Hemos tenido la oportunidad de conectar con el sector productivo desde el ámbito de la financiación, es decir, que ellos mismos nos inviten a financiar propuestas de investigación o como aliados. Y esto, la ventaja que tiene es que nos ayuda un poco a llevar esos proyectos que tienen un potencial de transferencia tecnológica o de protección de resultados de investigación, nos ayuda a jalarnos un poco y a avanzar en esos niveles de madurez de la tecnología o TRLs. Al final, aquí lo más importante es que se logren constituir alianzas de largo aliento, de confianza. Nosotros particularmente, como caso específico Universidad del Bosque, Vicerrectoría de Investigaciones, tenemos el tema de internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación y el relacionamiento con terceros específicamente dentro de la vicerrectoría. ¿Sí? Digamos que antes era un poco más descentralizado y por eso era quizás más difícil entablar esas relaciones más directas con la industria. Y además en la universidad existe un hub de innovación y extensión que ha tenido un papel bastante relevante en la conexión con el sector productivo, sobre todo farmacéutico. Entonces, creo que ahí se ha avanzado un poquito, nos falta muchísimo, muchísima tela por cortar. Creo que no solo a nosotros, pero bueno, hay otras instituciones que han avanzado un poco más. Es retador, no es sencillo, pero creo que una vez se consigue esa conexión con algún tipo de aliado del sector productivo y se obtienen resultados convenientes para ellos, porque al final es un tema de dejar las cosas claras desde el inicio, los acuerdos, etcétera. Una vez se ha pasado por esta etapa, los resultados son muy buenos y se genera esa relación de confianza que al final termina en que exista una financiación habitual, exista una colaboración en distintos contextos, incluso más allá que de los mismos proyectos de investigación. Así es, y de hecho de eso, pues ahí vemos como la importancia de que las unidades como las vicerrectorías de investigación, pues no solamente digamos que se limiten a ciertas actividades, sino que también puedan darle como todo ese soporte al investigador, como ayudarle en la gestión de proyectos, pero también como a tener esos contactos estratégicos en sector político, sector productivo, de tal manera que se pueda, digamos, que tener un amplio portafolio, digamos, de oportunidades. Entonces, ahí, digamos, que está involucrada la labor diplomática, que implica muchas veces generar relaciones donde no las hay, ¿no? Porque en muchos casos no las hay, y también con los cambios, digamos, que de gobiernos y en nuestras instituciones, pues a veces se consolidan esas relaciones y después se pierden. Entonces, es un proceso como constante en el que hay que estar generando esos contactos, abriendo nuevos espacios, persistiendo también, convenciendo también a muchos, digamos que directivos también para apostarle a este tipo de oportunidades. Entonces, creo que también se trata mucho de desarrollar ese tipo de habilidades y en ese marco, pues digamos que está este proyecto de diplomacia científica. De que hay muchos investigadores en la Universidad Nacional, la Universidad del Bosque, en diferentes universidades, y ahí es donde hay que apostarle también a que también los mismos investigadores sepan que tienen que o pueden ser diplomáticos, simplemente desarrollando este tipo de actividades, y que también las mismas entidades ejerzan ese tipo de diplomacia. Eso también es muy importante. Em, ¿Cómo se pueden, digamos que, abordar esos cambios y desafíos imprevistos que surgen inevitablemente durante el desarrollo de un proyecto de investigación? Es decir, digamos, por ejemplo, Carolina mencionaba eso, esa estabilidad a veces que puede tener un investigador, muchas veces no se da, a veces es incierto, y en ese caso, ¿cómo desde sus perspectivas o desde un rol de liderazgo se pueden, digamos que, ayudar para que esos cambios no terminen en que de pronto ya la investigación ahí termina, o la persona, el investigador se desanima, o qué se puede hacer en esos casos en los que hay esos tropiezos? Marisol. Sí, me recuerdas el caso de nuestro laboratorio con la pandemia.
A nosotros nos aprobaron un proyecto de Colciencias en ese momento todavía. En diciembre del 19 llegó la plata a la universidad. Obviamente diciembre, enero, diciembre con su alegría, etcétera. Y comenzamos como en febrero, digamos, del 20. Eh, Fue complicadísimo, fue una cosa absolutamente catastrófica, no debo decirlo, pues que todos lo vivimos, pero para investigación fue particularmente dramática la situación porque no teníamos cómo correr experimentos, así de sencillo. Los investigadores somos creativos, por naturaleza somos curiosos y creativos, y no tenemos esas dos características, no funciona la cosa. El problema es que las entidades de apoyo no son tan creativas. Entonces, ahí me parece que la pregunta más que para el investigador es para la entidad financiadora, porque muchas veces para ellos no es tan claro que la investigación científica no sigue un camino lineal. Ojalá, si fuera lineal sería chévere porque yo puedo predecir que después de B viene C y después de C viene D y chévere, pero no funciona de esa manera. Entonces, muchas veces para los administradores de las instancias financiadoras, inclusive en la universidad no tanto, pero fuera sí, y eso parte un poco de lo que decía ahora Carolina, muy interesante sobre la flexibilidad que tú ves en otras instituciones. Yo tuve la oportunidad de conocer un poco el sistema de investigación en Brasil, en la época en la que yo estaba allá. Creo que eso cambió un poco después según cambio de gobierno. Pero claramente ellos eran mucho más flexibles hacia lo que el investigador podía o no podía hacer con el recurso. Y eso implica un componente de confianza en el investigador. ¿No? Entonces yo le estoy dando a usted esta plata porque yo sé que usted me demostró en su proyecto que usted tiene la capacidad, revisamos su hoja de vida, su experiencia, el respaldo institucional, pues ok, tome su plata, úsela y bueno, obvio no rinde cuentas al final, cumple con los productos, pero hay una especie de desconfianza en muchas ocasiones que nos obliga a informar cualquier modificación, al punto de tener que justificar cosas como lo de la pandemia, por ejemplo. Ok, ¿por qué usted no pudo hacer experimentos de la pandemia? Pues no podía entrar al laboratorio porque sí, estaba cerrado el campus. Ese tipo de inflexibilidad hace no solamente muy complicados los proyectos en algunas ocasiones, y repito, esto no fue una cosa circunstancial o coyuntural únicamente de la pandemia. Toda la investigación científica no es de tipo lineal, los que hemos hecho proyectos lo sabemos muy bien, sino que además le baja a uno como el entusiasmo de volverse a presentar a otra convocatoria. Yo les confieso que después de ese proyecto dije yo como que esa es la última vez que hago proyectos con este tipo de financiación, porque fue tan complicada la relación en este caso, con el ministerio, para explicar los ajustes que se tuvieron que hacer en virtud de la absurda situación que fue la pandemia, que termina por justamente bajar el entusiasmo del investigador por continuar pasando proyectos. Y eso es gravísimo, porque implica que se pierde toda una trayectoria, todo un know-how, como ya aprendí cómo se hace la cosa, pero ya no quiero hacerlo porque es muy pesado, y esa no es la idea. Entonces, te repito, el investigador tiene mil soluciones, nosotros somos creativos, pero necesitamos contar con el mismo tipo de flexibilidad por parte de las instituciones y eso hay que modificar definitivamente. Exacto, y ahí es donde también hace falta que las instituciones tengan conocimiento de, como tú mencionabas, de cómo funciona la ciencia. Entonces, muchas veces algunas entidades que ofrecen convocatorias no conocen de por sí qué tan difícil puede ser para un investigador, no sé, lograr cierto aval, lograr reunir ciertos requisitos o también en la medida en que consigue sus resultados, ¿no? Entonces, ahí también viene la importancia de que los investigadores dialoguen en esas esferas para que también sea más entendible y por qué funcionan a otro ritmo ese tipo de procesos. Por supuesto, hay burocracias internas dentro de las instituciones que sí o sí algunas veces se deben realizar, otras se pueden flexibilizar, como tú mencionas, y sería el objetivo, digamos, que para un investigador no sea como una camisa de fuerza tener que ir a la universidad y lograr todo lo que necesita y que también en ese proceso encuentre puertas cerradas, encuentre que la persona no está, que necesita volver, porque realmente eso pues entorpece mucho el proceso. Carolina, cuéntanos desde tu experiencia en la Universidad del Bosque, cómo ha sido ese papel de romper, como digamos, este tipo de cambios o de generar nuevas estrategias. Comparto lo que menciona la profesora Marisol, perdón. Yo lo hago como en dos frentes. Para que exista como esa
gestión exitosa al proyecto de investigación, pues debe existir dentro del grupo comunicación, pero además plantear ese plan de contingencia desde el inicio hasta el final, que sea lo suficientemente flexible, pero también que se adapte a lo que ocurre en el contexto, ¿sí? Es difícil, para nosotros ha sido muy difícil, tenemos casos, cada proyecto es un mundo, ¿sí? Para cada proyecto a veces uno no puede aplicar lo mismo, porque la agencia financiadora es distinta, porque el personal investigador es diferente, y eso también es otro punto, y es cómo conectar con el investigador. La profe menciona algo muy importante y es, me cansé. Y de verdad se terminan cansando, porque es que es un tema de estar detrás, es un tema de qué hago, no encuentro respuesta, o la respuesta que encuentro no se acopla a lo que necesito, pero tampoco me ofrecen otras posibilidades, otras opciones. Entonces es desgastante, pero el llamado es, hay que continuar, y eso es lo que desde aquí hacemos todo el tiempo. Aquí los profes llegan disgustados, llegan cansados, llegan sin ganas de seguir, pero y nosotros a la par, ¿no? Porque todo el proceso va a la par y todo recae en nosotros al final, toda la institución. El profesor piensa en un proyecto, la vicerrectoría piensa en 100 proyectos, ¿sí? Entonces, también es un cansancio y un agotamiento institucional, pero el llamado es, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir tocando puertas, hay que persistir, hay que continuar, porque al final, como instituciones de educación superior, estamos llamadas no solamente a formar lo que siempre escuchamos de ciudadanos globales, competentes, capaces, que se inserten a la sociedad, sino ciudadanos que al final terminen solucionando problemas de su propio contexto, ¿sí? Poniéndole esa semillita a los estudiantes de esto no se puede lograr sin lo que se conoce como investigación o sin lo que se conoce como innovación. Entonces, digamos que mi punto sería establecer esos planes de contingencia que uno pensaría que no, pero sí ayudan. Anticiparse a situaciones ayuda. Es desgastante tener que informarle a un ministerio o a una entidad financiadora cada punto del proceso. Es una señal de desconfianza que no es agradable, pero como lo mencioné en la anterior pregunta que hiciste, al final todo es cultura y es gradual, es gradual, es gradual. Entonces, sigamos, continuemos, continuemos. Eso también es diplomacia científica, ¿sí? La diplomacia científica es colaboración, la diplomacia científica es persistencia para lograr objetivos comunes. Y pues al final no echemos en bolsa rota el tema de que así parezca un poco cansón, eh, y obligatorio para los mismos investigadores tener que explorar y encontrarse a sí mismos con otras habilidades. Si pensamos en el éxito que puede tener un proceso de investigación, esto puede ser muy beneficioso. Entonces, si yo logro tocar puertas dentro de un proyecto de investigación, no solo por a nivel gubernamental, sino también a un nivel diplomático, y si logro dar con el actor que es, porque este puede ser muy factible que me ayude de una manera muy conveniente, pues hay que hacerlo. Entonces, planes de contingencia y mejoramiento de comunicación, pienso yo que puede ser. Excelente, sí, así es, y retomando un punto de la labor de la diplomacia científica, pues sí, básicamente es esa persistencia, ese no rendirse, y que también desde las entidades, desde las vicerrectorías, desde este tipo de instituciones, pues también animen a que eso sea así, a que digamos que si algo está siendo difícil, sea en conjunto y no sencillamente abandonar al investigador o investigadora como, bueno, no se pudo, ya dejemos ahí, sino más bien busquemos qué otros mecanismos, y también un poco como esa mentoría también de ayudar a resolver ese tipo de dificultades, y poco a poco también las mismas instituciones van entendiendo cómo funcionan esos procesos, entonces se le van abriendo la puerta también un poco al siguiente que venga con un tipo de situación así. También creo que es muy importante que ese conocimiento que se va generando no se pierda. Es decir, si un investigador encontró un problema y luego ya lo pudo resolver, pues que esa vía de cómo resolvió eso con cierta institución, pues también de alguna manera quede registrada, porque a la vez que son muchas trabajando en lo mismo, a veces se pierde esa información y otros se encuentran con ese problema. Entonces, creo que ahí también hay todo un tema de comunicación con las instituciones, ¿cierto? Como con la comunicación interinstitucional. ¿Qué papel creen ustedes que juega, y cómo también mejorar ese tipo de comunicación entre lo que hace el investigador o investigadora y lo que también debe saber a su vez los gestores de los proyectos, la vicerrectoría, para que de esa manera, digamos que ese conocimiento no se pierda y también pueda ayudar a otros?
Profesora Marisol. Mm, Pues mira, todo es una cadena, ¿no? Todo está relacionado. Yo siempre he sentido la mejor de las actitudes de las personas que trabajan en las instituciones o en las instancias de investigación en la universidad. Repito, desde facultad, sede, a nivel central, yo siempre he sentido el mayor deseo de colaborar. Eso para mí ha sido siempre muy claro. Pero lo que también es cierto es que estas personas gastan me atrevo a decir, 90% de su tiempo en resolver líos burocráticos. Y muy poco, a mí me ha pasado, fue una cosa absolutamente simpática, me ha pasado toda la vida, y es que a veces tengo 5 minutos para conversar con las personas a las que les amargo la vida diariamente, pidiéndoles cosas, ¿no? De la burocracia propia de la universidad. Y tengo 5 minutos para contarles algo que estoy haciendo. Y esos 5 minutos se vuelven media hora. Esas personas me dedican, me regalan media hora para que yo les cuente qué es lo que estoy haciendo porque les parece muy interesante. Y no es algo planeado, ni mucho menos vamos a hacer una charla sobre, no, simplemente la gente es curiosa, los humanos somos curiosos por naturaleza. Entonces, cuando uno empieza a contarles, se da cuenta que a ellos les interesa lo que uno está haciendo, pero nunca tenemos un espacio para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Eso se traslada lamentablemente también a los colegas. Entonces nos pasa, a mí me ha pasado que me encuentro con un colega en un congreso, veo su trabajo, lo escucho o veo sus pósters de sus estudiantes y digo, ve, qué interesante, yo no sabía que tú estabas trabajando con eso, compañeros del departamento, del mismo departamento en el que yo estoy. Entonces, no hay espacios de verdad para que nosotros podamos contar lo que hacemos dentro de las instituciones. Salimos a congresos, de hecho, participación en congresos, esos son algunos de los productos que le exigen a uno, tanto las convocatorias internas como externas, y uno lo hace habitualmente. Sus estudiantes salen al mundo a mostrar resultados de investigación, todo genial, pero dentro de la institución no hay ese espacio. O yo por lo menos no lo siento. Y claro, nosotros mismos tampoco lo generamos, no le quiero tampoco echar todo el agua sucia a la institución, por supuesto, ni más faltaba. La institución está hecha por personas y nosotros como investigadores tampoco promovemos mucho esos espacios, más allá de las sustentaciones de tesis de los estudiantes de posgrado, por ejemplo. Entonces no hay una jornada interna de mostrar lo que hacemos en algunas facultades. Yo sé que algunas otras sí lo hacen, pero no me parece que sea una estrategia que se haga sistemáticamente y que debería ser, digamos, el punto además en el cual convergen esos investigadores que eventualmente puedan en el futuro hacer una investigación conjunta. Entonces sí creo que a nosotros nos falta mucho de eso. Primero dentro y luego, por supuesto, más bien lo de afuera está mejor, curiosamente, que lo de adentro, en mi opinión. Sí, curiosamente eso sucede y a veces es una pena, ¿no? Porque eso no solamente, digamos, que lo impulsa, digamos, que una entidad externa, sino que a veces es como tú mencionabas, el simple hecho de que uno tenga un tiempo con sus colegas, con su departamento, de decir, tomémonos un café y hablemos cada uno de qué estamos haciendo, qué avances hemos tenido, qué dificultades, y a veces con eso mismo, esos mismos espacios que a veces pudieran darse por sentado, que a veces uno piensa, no, es una pérdida de tiempo sentarme en una reunión, pero en realidad es una ganancia inmensa saber qué están haciendo otros y hasta también encontrar soluciones para cosas que uno mismo estaba teniendo una dificultad y escucha cómo otros las han resuelto. Aparecen actores, alguien menciona, mira, estoy cooperando, conseguí una convocatoria, estoy en esto, eso mismo ayuda un montón. Entonces sí sería muy importante que se abrieran ese tipo de espacios y que no se pensara como de pronto, a veces se piensa como no, lo que yo estoy haciendo es privado y no quiero que nadie sepa para que nadie se me copie o cosas así. Como quitar un poco eso del imaginario. Realmente en lo colaborativo hay más éxito que en el que uno trabaje de una forma muy independiente. Carolina. Gracias, ¿no? Me sumo completamente a lo que ustedes acaban de mencionar. Yo creo que al final no hay canal suficiente, canal de comunicación suficiente. Siempre hay que implementar más, diferentes maneras, porque al final todo es un tema hasta de apropiación social del conocimiento. Es cómo le llego con algo que sea sencillo y que lo pueda entender. Entonces, al final, la apertura de estos espacios para poder conversar, incluso para compartir las mismas penas, creo que este es un ejemplo de ello, ¿sí? De qué están haciendo los otros, cómo lo hacen, cuáles son las mismas preocupaciones, no lo son. Entonces, todo esto suma, así que me uno completamente a lo que ustedes dos acaban de decir y sumaría a eso la importancia también de celebrar los logros, ¿no? Yo creo que eso nos falta también en las instituciones y es tan grande el desgaste que existe a nivel interno
que nos falta reconocer y no todo es dinero, ¿sí? Nos falta a veces ese espaldarazo entre nosotros mismos para querer seguir, continuar con esta labor tan difícil que es tanto investigar como gestionar la investigación. Yo tengo ambas caras del proceso, yo fui investigadora muchos años y ahora me decanté por la gestión de la investigación precisamente porque noté todos estos fallos y fue tan difícil y tuve la oportunidad también de salir, al igual que la doctora Marisol, a realizar mi doctorado fuera del país y encontré que las cosas son muy distintas y funcionan mucho mejor, porque no puede ser aquí así. Así que, bueno, seguimos en esta lucha. ¿No? Y qué chévere apostarle a lo que tú mencionas, aprovechar ya esa formación que tuviste como investigadora ahora en una área de pronto diferente que para muchos sería como no, pero es que esa parte es muy administrativa, puede ser aburrida, pero en realidad es ahí donde se generan los cambios, ¿no? También como donde se pueden generar soluciones ya de haber mismo tenido uno mismo la experiencia. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a las dos por este conversatorio y quisiera abrir la oportunidad de que las personas que están aquí conectadas también puedan hacernos sus aportes, sus preguntas, sumar a este debate también que estamos haciendo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede simplemente levantar su mano virtual y aquí podemos habilitarles el micrófono para que también podamos escuchar sus aportes. También nos pueden decir brevemente su área de investigación o desde donde también se están conectando. Muchas gracias. Entonces estoy aquí atenta. Bueno, profesor Camilo. Sí, muchas gracias a ambas por todos sus aportes. Eh, Dentro de nuestro proyecto, una de las cosas que hemos querido trabajar es el desarrollo de habilidades, digamos que algunas personas llaman habilidades blandas, pero digamos habilidades tal vez emocionales, interpersonales, para que un investigador pues pueda volverse diplomático científico y relacionado con ese tema de gestión de proyectos, pues un investigador que sea un exitoso diplomático va a tener mayores posibilidades de conseguir recursos para sus proyectos y gestionar los proyectos a lo largo de la vida del proyecto de mejor forma. Em, mi pregunta para ambas es, y que lo han tocado a lo largo de sus intervenciones, ¿cuáles son ustedes que creen que son las habilidades que los investigadores en este siglo necesitamos para cumplir esas funciones? ¿Sí? Además de estar enamorados de su campo de acción, de la curiosidad, digamos, de las habilidades típicas de un investigador, de la persistencia, de la disciplina y demás, pues necesitamos ahora otras habilidades para ser exitosos eh, en todo esto que hemos hablado. Entonces, quería conocer sus impresiones al respecto. Bueno, Dale, listo. Carolina, ahí te fui más rápida con el mouse. No, yo creo que hay varias. Una de ellas que parece obvia, pero no lo es para todo el mundo, es el idioma. A veces la falta de conocimiento suficiente o confianza más bien suficiente en el manejo del inglés, sobre todo que es el idioma, pues lamentablemente universal. Digo lamentablemente porque deberían ser todos, ¿no? Deberíamos poder hablar en cualquier idioma y que alguna inteligencia artificial nos haga la traducción. No gastarnos tanto tiempo pensando cómo lo estoy diciendo, si lo estoy diciendo bien o mal, o por lo menos es mi caso particular, me preocupa mucho esa parte. Pero además hay una cosa que me parece más preocupante o más difícil, pero que es más importante todavía, y es la posibilidad de salirse por un momentico de sus propios objetivos de investigación. Las veces que yo me he comunicado con mis colegas, con gentes, con las personas con las que yo he querido hacer contacto y generar algún proyecto conjunto, siempre la limitante es que yo no trabajo con eso, yo hago otra cosa. Y las investigaciones en las que yo he visto que exitosamente han logrado unirse investigadores es con esta gente con la que, o esta gente que dice, yo no trabajo con eso, pero yo tengo la metodología que me permitiría responder la pregunta que usted está haciendo. Hagámosle. ¿Sí? Entonces yo creo que uno de los objetivos más importantes es decirle a la gente, usted tiene su línea de investigación, pero no es un pecado que usted se desvíe 3 grados, 5 grados
de su línea de puntos sucesivas para poder investigar con esa otra persona. ¿Sí? Eso no significa que usted esté traicionando su pregunta original de investigación y que usted se esté dispersando, porque muchas veces a uno lo cuestionan por disperso. A mí me ha pasado muchas veces, pero usted al fin, ¿qué es lo que trabaja? Pues sí, dentro de ese gran marco de la investigación sobre emociones y memoria, pues hay muchas vertientes y muchas otras posibilidades. Eso me parece que a la gente le cuesta mucho. Entonces, es como salirse de una zona, no solamente de confort, sino como de seguridad de conocimientos y aventurarse en otras áreas. Yo pondría ese como el único punto, profe, sobre su pregunta. Sé que hay más y seguramente Carolina va a hacer muchos más aportes, pero para mí ese ha sido el más importante o el más difícil de mucho. Sí, es cierto. Profe Marisol, es que Natalia nunca me deja hablar. Me tiene Siempre silenciada todo el la dejo tiempo. silenciada. No, pero para complementar un poco lo que ha mencionado Marisol, yo diría que para que un investigador tenga competencias y habilidades en diplomacia científica, debería tener mucho pensamiento estratégico. Debería saber exactamente qué puerta tocar, en qué momento, y eso involucra que conozca el contexto del país. O sea, uno no puede estar ajeno a lo que ocurre a nivel político en el país o a nivel de tendencias internacionales o cómo están avanzando las relaciones exteriores y la política exterior en el ámbito, porque eso le permite navegar en este contexto tan difícil. Entonces, yo creo que el investigador que quiera meterse en el mundo de la diplomacia científica debe tener o debe desarrollar un pensamiento estratégico. Así es. Y como mencionaban ustedes hace un momento, pues digamos que en el caso de los investigadores están todo el tiempo resolviendo problemas, entonces no es muy ajeno a a esa profesión misma, pero sí es muy importante, como mencionaba Carolina, estar muy pendientes también de desarrollar una estrategia, pero también pensándola en el lugar en el que uno está, sí, también en el lugar en el que uno se mueve, como conocer también muy bien su entorno y cómo desarrollar ciertas estrategias. Para eso se necesita, como ustedes mencionaban hace un momento, salirse del laboratorio un poco y explorar, como conocer cómo funciona su entorno. Vamos a darle la palabra a John Brian Ortega. Ahí te vamos a enviar una solicitud de que abras tu micrófono. Listo, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan, cierto? Perfecto. Vale. Bueno, no, pues primero que todo agradecerles por este espacio. Siento la necesidad, escuchándolas a ustedes, que toca profundizar este tipo de espacios, toca hacerlos más visibles, que participen más gente en la universidad, porque pues nos han dado muchas claves que a veces obviamos o no conocemos. Sin embargo, yo quiero mencionar, hacer dos comentarios respecto a todo lo que han hablado. El primero es sobre el tema de los laboratorios respecto a los grupos de investigación y semilleros. Y siento que es una necesidad aclarar este tema conceptual y sobre todo de las funciones que tiene tanto los laboratorios como los semilleros, porque por ejemplo en la universidad, en la C de Bogotá, yo he encontrado varios semilleros que se llaman laboratorio. Y cuando tú vas y profundizas sobre sus dinámicas, pues no hacen ni actividades de investigación ni actividades de laboratorio. Entonces hay una gestión interna, pues que imposibilita que, por ejemplo, uno como estudiante, yo en este momento pues ya soy egresado de sociología, estoy haciendo mi maestría en políticas públicas en la Nacional y pues te quedas bloqueado, ¿no? Porque no sabes entonces cómo profundizar, te toca muy autónomamente entonces el asunto. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece un poco grave mencionar que deberíamos de dejar de depender económicamente un poco de las entidades del gobierno, ministerio, y más enfocarnos como hacia alianzas con entidades privadas para el desarrollo de investigaciones. Lo veo un poco preocupante porque yo siento que no solamente hay que involucrar al gobierno o a las instituciones en materia política, sino en materia presupuestal también es muy importante en el apoyo de estos proyectos. Y le digo por qué, porque es que si desvinculamos a las instituciones de gobierno, pues prácticamente estamos profundizando más la mercantilización de la educación. Entonces, por ejemplo, nosotros en el área de las ciencias humanas, nuestros productos no son iguales a los de otras áreas del conocimiento. Muchos de nuestros productos de investigación no tienen nada que ver con temas económicos, sino más son como retribuciones sociales. Entonces, ahí hay una diferencia que siento un poco peligrosa de decir, no, bueno, solo interactuemos con el gobierno en materia política y desliguémonos en materia de económica y más bien busquemos esos recursos por otro lado. Yo lo siento un poco peligroso, yo creo que ese no debe ser el llamado es a que, como lo estaban diciendo ahorita último, estar todos en una sola red,
y esto involucra no solamente que las instituciones de gobierno y bueno, los políticos y demás sepan cómo es que se desarrolla una investigación, sino todo lo que hay ahí imbrincado también en materia económica. Entonces, creo que era pertinente hacer estos dos comentarios y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias también por tu aporte. Mencionas dos puntos muy importantes y le deseo la palabra a Marisol. Sí, no creo que ese ha sido el mensaje. Yo quiero aclarar que cuando hablamos de vincular al sector privado no estamos pensando en un reemplazo. En realidad estamos pensando en fuentes adicionales, no alternativas de financiación, pero no solamente por el factor económico, sino porque nosotros tenemos que intervenir también en lo que la sociedad está haciendo, si no vamos a continuar en paralelo y como tú bien mencionas, los productos que se obtienen en las investigaciones en, pues, sobre todo en ciencias sociales, yo estoy en la Facultad de Ciencias Humanas, tienen que tener un impacto no solamente a nivel de entidades públicas, sino también entidades privadas. Investigaciones que se hacen en psicología, en trabajo social, en sociología, no solamente tienen la obligación de impactar las instancias gubernamentales, sino también las organizaciones privadas. Piensa, por ejemplo, en una compañía como Ecopetrol, que pues cuando tiene un porcentaje importante que es público, no es completamente pública, o una entidad como Asobancaria, por ejemplo, que reúne a todas las entidades bancarias del país. ¿Por qué no puede tener algún feedback o una retroalimentación de las investigaciones que se hacen en la Facultad de Ciencias Humanas? Necesita ese feedback porque definitivamente hay cosas por mejorar en esas entidades privadas y no tienen que estar excluidas por el hecho de ser privadas, por el contrario, están hechas por personas, ciudadanos también del país. Entonces, digamos que dos aclaraciones, en mi opinión. La primera, pues que fue tal vez una mala interpretación de lo que dijimos, no sé quién de las dos o de las tres. Pero la segunda sí claramente es que me parece que la universidad no puede ser ajena a lo que pasa afuera, pero no es mercantilizar el conocimiento. Creo que Carolina y yo fuimos muy claras en ese sentido de que el investigador tiene que de dejarle muy claro a la institución privada los alcances de los resultados y la seriedad de los resultados de investigación que no se pueden ajustar a los deseos de la entidad que está patrocinando, ¿no? Perfecto, muchas gracias Marisol por la aclaración. No sé si Carolina tengas... sí, perfecto, ahí Sí, ya. no, creo Te que lo ha hecho habilité. perfecto Marisol, solo decir que al final la invitación es a ayudémosle al gobierno, acerquémonos al gobierno, pero ayudémosle a que su toma de decisiones y la asignación de los recursos sea basada en datos y eso solo lo pueden proporcionar los científicos. Es por eso. Sí, exacto. Ahí es donde está como ese trabajo en esos frentes sin involucrar, como mencionaba la profesora Marisol, que ya, pues digamos que la educación sea mercantilizada, sino más bien como dialogar más bien con estas instituciones, por supuesto desde el rigor científico. Vamos a habilitarle el micrófono a Ramiro Ramírez, por favor. Muy Ya buenos tiene. días. Mi Perfecto. nombre es Ramiro Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín. Excelente el trabajo que están haciendo. Hemos tenido algo de experiencia en todo lo que han tocado ustedes, pero yo pienso que hay que, como digo yo, coger el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que se requiere son recursos para investigación y recursos para hacer extensión y recursos para hacer toda esta labor que ustedes están proponiendo. No me digan que la doctora especialista en toda la parte de neurología, con todo el respeto, la TESA o cualquiera de ellos, los duros en sus temas, no tiene por qué estar atendiendo problemas hasta jurídicos como nos ocurre a nosotros. Mirando cómo es que lo primero que uno tiene que contratar para hacer un proyecto es un abogado, si quiere estar tranquilo. Eso es lo primero que hay que hacer y los que hemos pasado por proyectos sabemos que es eso. Segundo, ¿cuáles son hay que tener recursos para hacer todo este proceso? No es que mandemos un profesor de Medellín o de Palmira o de cualquier lugar, sea el país, a Bogotá a que vaya y se reúna en un ministerio, porque es que él ya tiene una habilidad. No, la habilidad es que tenga unos tiquetes, tenga unos pasajes, tenga un hotel, tenga una alimentación y tenga quien lo acompañe para ir a un ministerio. Entonces nos estamos yendo por las ramas y además de eso, lo que llaman algunos los tigres de papel llene y llene documentos, que legalice, que haga una cosa. ¿Quién dijo que una persona como uno que se supone que tiene una formación debe estar detrás y entre su PTA no puede quedar llevar papeles de oficina en oficina? Esa no es nuestra labor. Debemos tener en cuenta qué es la capacidad y dónde aparecen los, ya como jugadores importantes, los investigadores. Los investigadores están para investigar. Segundo, las entidades internacionales, no voy a nombrar ninguna para no causar dolores,
tienen departamentos dedicados a esto que hasta ahora estamos pensando en cómo potencializamos un profesor y generamos habilidades blandas. No, este profesor no necesita ponerse blandito, que necesita es ponerse más duro en el conocimiento que tiene. Ese acompañamiento allá, si es el teso para las matemáticas y los números primos, hombre, es el que necesitamos nosotros, que sea con los cuñados, con los amigos, con todo el mundo, pero que tenga ese acompañamiento. Bien sabemos que hay entidades que tienen oficinas dedicadas a esto. ¿Y cuál es la diplomacia? La diplomacia que uno espera de un investigador es que hable de su investigación, de lo que dice la profesora Marisol, que es lo que menos tiempo tiene para hacer. Ojalá la profesora Marisol pudiéramos llevarla por todo el mundo contando su experiencia en el aprendizaje, en neuroal, lo que ella conoce, porque yo soy ingeniero agrónomo, entonces no puedo hablar de esos temas. Entonces, ahí es donde yo pienso que hay que empezar a organizar. Yo he pasado también por gracias por el proceso de contar un poco las mismas circunstancias que hemos tenido nosotros de sufrimiento para legalizar y hacer entender a una persona que el producto que le está entregando sí es el producto que nos habíamos comprometido. Y nada más difícil hacer entender a una persona que lo que está entregando a uno, se le está entregando ella al supervisor, él gane dinero por decir que no. Entonces, eso no es que no nos entiendan, no es que no, es que hay que poner trabas al asunto. Entonces, ahí es donde digo yo, hay que empezar a ver cómo vamos a diferenciar y hasta qué punto llega cada uno. Nosotros hemos estado en gobernación, en ministerio, en distintos lugares buscando recursos. ¿Y y en productores privados, ¿no es cierto? Floricultores. ¿Y cuál es el principal regaño que recibimos? Oiga, ¿y ustedes por qué no habían aparecido por acá? ¿Dónde estaban ustedes? No sé a usted le ha pasado, pero yo creo que a muchos le han dicho, profesora, ¿y usted con todo lo que sabe hasta ahora viene a contarnos eso? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, personas que abran estos espacios, que nos acompañen, que hagan el lobby, que hagan esa llamadita, que hagan ese proceso de contacto y que el investigador venga aquí con su videobin, con su conocimiento, con sus cosas, a contarnos qué es lo que están haciendo, qué es el desarrollo por el país. Y hay que hacer investigación por las cosas que no son importantes ni que generan recursos. Esa alimentación de la gente del Chocó, que en este momento están faltos de proteína en el Bajo Calima, exactamente. ¿Quién va a mandar recursos para investigar para ellos? Y es una función de nación y de las universidades públicas el investigar las cosas que los demás no investigan, esas, como denominan algunas, enfermedades huérfanas, esos problemas en todas las áreas del conocimiento hay que atenderlas y no estar luchando nosotros tras el recurso de la convocatoria 651 para ver cómo llenamos los documentos y cómo hacemos para que nos den un aval para poder hacer lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer. Entonces yo pienso que ahí, y lo otro, lo que vi el programa de diplomado científico fue muy interesante. Mande un video, mande esto, mande esto, mande esto. Yo no tenía tiempo para ponerme a hacer videos y cumplir los requisitos que se crean y los fantasmas que empezamos a creer. No, es que cada docente, cada persona que está buscando recursos tiene que tener este acompañamiento. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva y creo que el aprendizaje ya ha sido doloroso y también satisfactorio, porque así como encuentra gente que dificulta, hay gente que ayuda muchísimo. Y lo que está matando mucho proyectos, lo que nosotros mandamos también, es ese impuesto o ese aporte que hacen a la universidad de un 20 o más por ciento. Entonces, cuando usted está en la empresa privada y le toca pasar un recurso de esos, que sí, que es que la universidad lo tiene contemplado por normas, sí, pero si nosotros estamos haciendo investigación, hay que revisar esas normas, hay que revisar esos flujos de caja, hay que ver si necesito un equipo para aplicar una vacuna o para hacer un PCR o para hacer un análisis químico de lo que sea fácil, sea sencillo. Los investigadores estamos buscando soluciones y respuestas y esto nos puede atraer a nosotros 1, 2, 3 o el resto de la vida porque no me llegó el equipo. ¿Por qué? Porque estaba 3 cotizaciones de aquí, de y motivo y no estaban inscritos con la universidad, hombre. Pero si es que el que fabrica ese tipo de equipo no es sino uno en el mundo. Sí, pero requiere 3 cotizaciones. No sé, profesora Marisol, y me encanta que como que estemos en la misma línea. Podría contar mucho más, pero no me voy a alargar porque sé que el tiempo es corto. Vuelvo y les repito, les habló Ramiro Ramírez, director del Laboratorio de Física de Suelos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Gracias. Gracias, Ramiro, por tu excelente participación y creo que concordamos con muchas de las cosas que tú mencionaste y gracias también por mencionar los retos también que existen allí mismo en tu área. No sé si la profe Marisol tenga algún comentario adicional o Carolina a lo que mencionó Ramiro.
De acuerdo, Sí, no es un tema muy puntual de la universidad. No sé si las otras universidades tienen unos sistemas burocráticos un poco más eficientes, pero lo que el profe Ramiro está diciendo es exactamente lo que hemos vivido muchos investigadores aquí. Desde llenar un documento que no tengo ni idea cómo se llena y que yo debería saberme el rubro, porque pues no, pero pues es un dato contable para el que no me formaron en el doctorado, hasta cosas como la que les contaba hace un rato de que me tocó explicar por qué no pude hacer experimentos durante la pandemia. Entonces, sí, eso es un gran desafío, pero yo quiero hacer eco de las palabras de Carolina, porque cuando yo pienso en estas cosas, profe, la tendencia mía es a abandonar, ¿no? Los humanos siempre buscamos evitar el dolor. Esto es una tendencia hedonista natural. Pero Carolina nos hace un llamado importante y es no podemos bajar la guardia, no podemos bajar los brazos y decir no lo hago más, porque nosotros tenemos la obligación de dar esa oportunidad, no por nosotros necesariamente, pues ustedes me imagino, si me dirán que yo estoy ya cerrando más o menos carrera, pero es por la gente que viene, los muchachos que vienen con esta ilusión de hacer investigación. Hay que mostrarles, como dice un poco Natalia, cómo es la vuelta, como dicen ellos, ¿no? Muy coloquialmente, cómo es que se hace. Las estrategias y ese pensamiento estratégico que nos decía Carolina hace un momento es lo que tal vez no les hemos enseñado, y tal vez cuando llegan a las altas directivas donde se pueden hacer esas modificaciones, profe, que usted está solicitando y que solicitamos todos los investigadores, lo pueden hacer. Es decir, cuando uno tiene pensamiento estratégico como el que propone Carolina y llega a un cargo como vicerrector de investigación, vicedecano de investigación o director de la DIP, estoy hablando, me excuso, hablando muy en términos propios de la Universidad Nacional, pero cada institución tiene sus propias instancias, ahí ese pensamiento estratégico lo pone al servicio de la universidad y de los investigadores. ¿M? Entonces, nos toca seguir ahí en la lucha, profe, creo que no tenemos cómo escapar. Sí, por supuesto, la idea sería que las instituciones, y bueno, la idea también de abrir estos espacios es que también, por supuesto, aquí pues participan también, están conectados pues diferentes administrativos, diferente personal, digamos que de la universidad. Y la idea, por supuesto, sería esa, que hubiera toda una infraestructura en apoyo al investigador en torno a facilitarle los procesos. Por supuesto que si se reúne un talento humano, digamos que un equipo donde exista un abogado, una persona experta en leer convocatorias internacionales, en formular ciertas cosas, en también tener los contactos, eso pues ayudaría muchísimo. A que eso se pudiera hacer de forma más eficiente. Y ese sería, digamos, que el objetivo. Pero mientras eso se logra, pues, como dice la profesora Marisol, hay que seguir insistiendo y pues seguir hablando de esa necesidad también, que existe y de que exista toda esa infraestructura de apoyo también. Vamos a darle la palabra a Carlos Viviescas, por favor. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio y por la excelente conversación. Ah, yo solo quería aquí, yo soy profesor de física de la sede de Bogotá, trabajo en computación cuántica. Ah, Nada, quería hacer un comentario respecto a toda la conversación. A mí me parece que yo comparto aquí un par de ideas que las dos personas que han hablado dijeron antes. Yo sí pienso que es ah, lo no sé, a mí me parece que ustedes estuvieron ahí en puntos como muy comunes, como lugares muy comunes, y yo estaba esperando algo más distinto, más que me sacaran de lo de siempre. Yo estaba aquí pensando que no me parece bien ah, que ustedes no se hayan referido directamente a la falta de recursos. Yo sí pienso que, como las anteriores personas, y como yo también pienso que ustedes estarán de acuerdo, sobre todo la profesora Laprea, como investigadores, digamos, la conversación que ustedes daban exigían todavía más de los investigadores, que tenemos que hacer esto otro, mirar para acá, no sé qué. Y yo sí pienso que no hablaron mucho de los estímulos que hay que darle a los investigadores, ¿no? Y uno lo escucha aquí en la queja de ustedes mismos y de las otras personas, la falta de reconocimiento, la falta de espacios, la falta de eso, de estímulos para los investigadores directamente, ¿no? Entonces, hay un par de detalles que a mí me parece que ustedes pudieran haber, o me parece a mí que podrían poner énfasis. Uno es el poder de las convocatorias. Sin recursos no hay convocatorias, y uno de los poderes que tienen las convocatorias, aun cuando uno no se las gana, es que la generación de proyectos es un punto de encuentro con los colegas, es un punto de reconocimiento con las otras personas.
y es donde se hace mucho trabajo de investigación. Entonces, claro, en un ambiente científico donde las convocatorias no son con una constante, pues esos puntos, esos espacios no están ahí, ¿no? Para encontrar a las personas, para irlas a buscar, para discutir sobre, con los colegas que finalmente uno tenía una empatía científica alrededor de ciertos temas, son esos estímulos los que los llevan a uno a sentarse y discutir, venga, discutamos esto, finalmente pongamos los puntos aquí. Entonces las convocatorias son muy, muy importantes, yo no las subestimaría y eso es, la falta de convocatorias es solo una, ah, un síntoma de la falta de recursos. ¿Ok? Y por lo otro lado, lo de las exigencias a los investigadores, a mí me parece que el trabajo de las universidades, no solo de la pública, de la universidad en general en Colombia, toda la generación de conocimiento en Colombia, yo siempre la describo como las peras del olmo. Ahí, no, ahí tenemos unos árboles que no deberían estar dando peras, que son esas universidades, por cómo están sustentadas, por cómo están apoyadas, y sin embargo tenemos gente excelente dando resultados todo el tiempo. Entonces esas son las peras de este tipo de cosas y me parece que exigirle más a los investigadores que ya de por sí dan un montón, ¿no? Que ya están comprometidos como lo demuestran los resultados que se tienen, que no se correlacionan con los recursos que se ponen. Siempre los resultados están por encima de los recursos que se tienen en las universidades. Ah, pues no me parece apropiado. Yo creo que hay que poner un énfasis, sobre todo desde las políticas, desde ustedes que están discutiendo esto, poner un énfasis en lo imprescindible que es pues tener fondos para esto. Y finalmente había un detalle que de pronto es por mi edad, yo tampoco soy ya joven, ah, pero la idea de cómo motivar a los chicos, y ahí hay dos puntos. Por un lado, los semilleros son muy importantes y yo entiendo que las universidades privadas, sobre todo, son súper relevantes. La razón para esto es que es una forma pues barata en términos de dineros y de fondos de hacer investigación que también es de un nivel bajo y por eso los semilleros son muy importantes en términos de estimular a los estudiantes, pero no pueden ser un objetivo en términos de políticas de investigación. Y entonces hay que ponerlos en el lugar que están. Y, y segundo, pues yo sí pienso que los grupos de investigación haciendo investigación son los que motivan a los estudiantes. Y yo sí pienso que el trabajo de la divulgación científica en el sentido de sacar los resultados y de escribir los papers, no hay que subestimarlo. Yo entiendo que la divulgación científica se puede hacer en muchas dimensiones, eso es un presente para todos, pero pues yo trabajo en física, que es una de estas pocas regiones en las que todavía trabajamos solo físicos, que tal vez no tenemos, no es el único caso, ¿no? Los físicos estamos en todas partes, si ustedes miran, estamos en todos los otros proyectos, pero hay cierto tipo de áreas en la física que solo hacemos los físicos. Ah, ahí, sin embargo, pues las discusiones en eventos alrededor de los papers, pero sobre todo las discusiones en eventos son muy importantes. Entonces también la inversión de las universidades en generar estos eventos a nivel interno, que si se tuvieran dinero probablemente lo estaríamos haciendo porque pues nuestros directivos son profesores e investigadores que saben de esto mismo, es muy importante. Esos puntos de encuentro que estamos haciendo o que deberíamos estar haciendo tienen que estar patrocinados desde el inicio de las facultades, pero también a nivel nacional, ¿no? Mantener la idea de que sea posible para los diferentes gremios realizar su reunión anual no sé, la, la, la Sociedad Colombiana de Físicos, realizar frecuentemente su reunión sin que eso sea un drama como siempre es. Lo mismo para los químicos, lo mismo para todo esto, mantener ese tipo de espacios son de mucha relevancia. Y yo creo que las personas involucradas en esto lo saben. Lo que necesitamos es una facilidad de acceso a recursos. ¿Y con más recursos, ¿no? Nosotros tenemos el punto 3 del Producto Interno Bruto desde el 2000 y todos los gobiernos desde el 2000 prometen subirlo al 1.5. El gobierno actual llega sin un plan de cómo poner eso, sin ninguna promesa de cuánto nos va a dar en esto. Y esperamos, porque yo sí pienso que hay una actitud diferente, que eso vaya a cambiar, pero en todo caso no está escrito ahí cuánto es lo que van a meter. Entonces, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en observaciones como dijo la profesora Lamprea, de que había menos dinero, al mismo dinero, pero más concentrado, pero a mí me gustaría tener más dinero y menos concentrado y más opciones, ¿no? Yo
Yo acabo de comenzar pues soy parte de un grupo de profesores que tenemos la primera convocatoria de ciencias de la, del Ministerio de Ciencias solo para investigación pura. Nosotros acabamos de tener una cosa en información cuántica que no nos requiere ninguna cosa aplicada. Por primera vez, yo no conozco ninguna otra convocatoria en el país que se hubiera hecho así. Y eso nos costó mucho, todos los papeleos, toda esta cosa, pero no puede ser la única, ¿no? No puede ser la única. Y entonces la actitud no puede ser, porque esa es la que ha sido siempre, hagamos más con lo que tenemos ahora, pero hay que seguir buscando más. Bien, ya, yo planeaba no hacer catarsis como todos los demás, pero al final es un poco inevitable. Entonces, gracias. Gracias, profesor Carlos. No, y de hecho de esos espacios, de eso se trata este espacio, de poder hacer catarsis, poder hablar también, por supuesto, de los diferentes retos que existen y muy pertinente también lo que usted mencionó. O sea, es decir, al hablar aquí de habilidades, no queremos quitarle relevancia a la importancia de los recursos, porque pues pueden haber las habilidades, las demás destrezas y todo lo que se quiera, pero pues si no hay el dinero no se puede llevar a cabo eso. Entonces, por supuesto, sí consideramos que es muy importante y también es muy importante estructurar esas formas de promocionar la ciencia como los semilleros, los grupos de investigación, como de ahí apalancar lo que serían, digamos que los recursos y todo lo demás, pues eso sí es muy importante estructurarlo desde una forma muy estratégica para que no se pierda, digamos que hay como ese impulso. No sé si Carolina, Marisol tienen algún... Sí. Y sí, quería agradecerle al profesor porque, y por el espacio adicional a las preguntas, porque al final, pues la idea es esa, ¿no? Que se pueda Sí. complementar un poco el conversatorio con estos temas. Quizás la profe Marisol y yo no mencionamos de manera tan explícita el tema de la financiación porque es una constante. Entonces queríamos abordar otros desafíos que consideramos relevantes, pero sí, la financiación sigue siendo un problema y por eso estamos tan llamados a buscar o a diversificar recursos desde otras fuentes. El Producto Interno Bruto, el porcentaje de ese Producto Interno Bruto en los últimos años ha sido el mismo o inferior y aparte de todo también se ha prometido mucho el tema de inversión por parte del sector productivo, pero tampoco ha sido tan evidente, tan posible. Eso está más que claro. Yo quisiera decir que el tema de asignar recursos, bien sea a nivel país o a nivel de las instituciones, también es un reto y el profe lo ha mencionado, pero quisiera decir el por qué. Es que yo no sé si en la Universidad Nacional lo sabe, pero por ejemplo en mi institución es todavía muy difícil lograr al punto en que yo pueda decir, invierto tanto dinero en un proyecto de investigación, me genera X productos de investigación, por lo tanto, per cápita estoy teniendo tantos productos de tanta tipología y esos productos me están costando tanto. Para tener un englobe completo de decir, una investigación, una única investigación en la universidad me cuesta tanto, independientemente del área del conocimiento o la disciplina, porque al final uno necesita esos datos para poder decir, quiero abrir una convocatoria interna este año con tantos recursos y los voy a repartir, entre comillas, teniendo en cuenta una base, porque al final uno se basa siempre en datos, pero llegar a ello es difícil, porque el mismo sistema nos arrastra a otras cosas, entonces yo también comparto la catarsis del profe y el espacio creo que es un espacio de confianza para poder hablar tranquilamente y es un problema que yo también pienso que tienen las demás instituciones, sean públicas o sean privadas. Es muy difícil lograr, primero conseguir los recursos, porque al final todos los recursos en las instituciones de educación superior se derivan de procesos de matrícula, ¿sí? Entonces, debemos ser responsables con esos mismos estudiantes y asignar de una manera responsable esos recursos, es lo primero. También estoy muy de acuerdo y de pronto no lo mencionamos tan claramente, pero una estrategia no pelea con otra estrategia, es decir, si yo hablo de divulgación científica, hablo de potenciar que los resultados de investigación lleguen a donde tengan que llegar, hablo de evaluar el contexto y decir, si voy a hacer unos resultados que van a impactar en población infantil, pues yo no le voy a llegar a los niños hablándoles con terminología técnica, entonces tengo que pensar en segmentar el público, en qué tipo de contenidos transmedia utilizo, estamos en otro contexto hoy en día, pero eso no pelea con que se sigan haciendo las conversaciones entre colegas en los espacios robustos y de respeto que ha habido hasta el día de hoy, porque son muy necesarios. Lo hablábamos aquí mismo, lo mencionó la profesora Lamprea y otros
participantes y es los canales se quedan insuficientes. Siempre hay que buscar espacios, bien sea formales o no formales, para que entre colegas puedan conversar. Y eso es más que relevante. Si yo produzco un paper, un artículo de investigación revisado por pares, en revista indexada, en los cuartiles superiores de calidad, pues espero poder conversar con esos mismos pares y que los mismos pares repliquen mi información para obtener mejores resultados. Entonces la respuesta es sí. Y algo en lo que quisiera hacer hincapié para finalizar esta parte de la respuesta es que el investigador hoy en día sí tiene corresponsabilidades. Digamos que no puede quedarse únicamente en hacer su investigación, porque entonces estaríamos rompiendo todo lo que se está tratando de hacer a nivel Colombia y a nivel internacional, porque esto no es un invento nuestro, esto ya existe en otros países y nosotros somos buenos copiando y la idea de copiar es hacerlo mejor, ¿no? Entonces, es un tema de corresponsabilidad, yo tengo que llegar a otro público y para llegar, pues, exploro en mí mismo otras competencias. No todos los investigadores deben tener los mismos roles dentro de un grupo de investigación, eso está claro y tampoco puede exigirse, pero sí un investigador hoy en día debe saber, si tengo 100.000 millones para un proyecto, pues me he gastado 70.000, ¿en qué me los he gastado? ¿A dónde quiero llegar con mi proyecto? Y al final, el caso de éxito es cómo como investigador puedo colaborar a mi misma institución para que tomen decisiones sobre su política orientativa en términos de I+D, o cómo puedo llegar incluso a hacer hasta un agregado político para ayudar a tomar decisiones al país. Creo que eso es más que relevante y eso tiene que ver con un tema de reconocimiento que sí mencioné en alguna de las respuestas y es, habrá reconocimientos monetarios, sí, pero también deben ser responsables y son difíciles de establecer. Y es tan difícil que hay algunas instituciones hoy en día en las que se vuelve un bolsillo roto. Entonces, yo estoy de acuerdo y soy defensora de que sí hay que incentivar la investigación para que se siga realizando, pero hay que hacerlo de manera responsable y no solo monetariamente, sino también con intangibles, con ese reconocimiento institucional de cara incluso al mundo de los mejores investigadores o las mejores investigaciones con X focos de investigación o evento incluso intrainstitucional, pero sí hay que reconocer la actividad del investigador. Perfecto, así es, Carolina. Muchas gracias porque ahí también con tu aporte, pues creo que logramos hacer como un poco las conclusiones de lo que hemos debatido también aquí en este espacio. No sé si Marisol tienes algún aporte adicional o está así, perfecto. Bueno, pues digamos que agradecemos muchísimo, muchísimo este espacio, agradecemos mucho el intercambio de experiencias. De eso se trata. Este espacio no se trata de pronto de que ya vengamos con una solución, sino también debatir cómo, qué cosas se están presentando para que cada uno desde nuestra perspectiva podamos, o desde nuestro eje de trabajo podamos ir ampliando o ir solucionando esas cosas que nos enfrentamos. Entonces, pues agradecemos muchísimo también la participación de quienes asistieron, también los comentarios, todo eso enriquece este debate y creo que en esto podríamos seguir hablando muchísimo más, ¿no? Hay mucho campo, mucha tela para cortar, pero realmente es muy valioso los aportes que nos dieron la profesora Marisol, Carolina, también desde su cargo directivo, digamos que en investigación, para que de alguna manera todos podamos ir mirando cómo vamos rompiendo algunos de esos muros que todavía existen y también hablando también que nos escuchen también las entidades que están a cargo de ciertas decisiones para que también se puedan ir transformando muchos de esos procesos que también dificultan tanto la vida del investigador. Entonces, nada, mi agradecimiento también muy especial a Carolina y Marisol por su tiempo. Gracias por participar en esta iniciativa del proyecto de diplomacia científica y bueno, esperamos también volvernos a encontrar en otro espacio. Y por supuesto también recordarle a los asistentes que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube de la DRE de la Universidad Nacional. Allí subiremos esta grabación más tarde, entonces ahí la podrán consultar y también pues haremos difusión de ese enlace de grabación. Entonces muchísimas gracias y les deseamos una feliz tarde también a ustedes.